Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad, y según lo programado el día de hoy, iniciamos el ciclo de talleres con el tema Trata de personas con fines de explotación sexual. Para ello, contamos con la especialista de la Unidad de Atención y Protección, la doctora Lucy Chaupis Valverde. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Les agradezco enormemente haberme invitado. Básicamente, en el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Ustedes saben que el programa Aurora, ¿no es cierto?, nosotros atendemos en el marco de la ley 303/64, ¿no es cierto?, los casos de violencia familiar contra las mujeres, contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Y también los casos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, la trata de personas con fines de explotación sexual es parte de nuestro trabajo. Entonces, agradezco a los profesionales de Línea 100 por su atención, sobre todo por el trabajo que vienen desarrollando y que es el servicio que se ha mantenido a través de toda esta etapa tan terrible de la emergencia sanitaria en primera línea, ¿no? Y son la primera fuente de aceptación de casos para que puedan ingresar inclusive a todos los servicios, a los demás servicios del programa Aurora. Bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto?, en esta oportunidad a compartir, bueno, la pantalla está compartida, ¿no es cierto?, y vamos a ir de lleno a lo que nos convoca, la trata de personas. Este delito de trata de personas, que es una problemática, como dice, ¿no?, que es más conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un delito que no solamente tiene un solo bien jurídico protegido, ¿no? Generalmente en los delitos, en los tipos de delitos, en los delitos tipos, siempre a veces tenemos un bien jurídico protegido, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, el bien jurídico protegido es la vida, ¿no? Y así sucesivamente. Este delito de trata de personas es tan grave que no solamente tiene un bien jurídico protegido, por eso se llama un delito pluriofensivo, ¿no? Porque advierte que existe una pluralidad de bienes jurídicos que van a resultar afectados, ¿no? Afectándose, porque afecta ¿qué? Bueno, la libertad de tránsito, ¿no?, ambulatoria, la libertad sexual, cuando se trata de mayores de edad, la indignidad sexual, cuando se trata de menores, ¿no es cierto?, la salud física, la salud mental, la libertad, la determinación personal, ¿no?, la libertad laboral, la salud pública. Miren cuántos bienes jurídicos protegidos, o sea, vulnera este delito, ¿no?, tan grave, ¿no? Pero sobre todo afecta la dignidad humana, ¿no? La dignidad, el ser humano, ¿no? Cómo el ser humano se puede cosificar frente a la acción de este delito, ¿no? Un delito que se conoce que es un delito que tiene tras de sí una organización criminal. Hay un grupo de personas dedicada exprofesamente a la trata, al comercio, ¿no es cierto?, de seres humanos, ¿no? Por el cual, como dice acá, se paga para que una persona sea captada, que finalmente va a llegar a su destino para ser objeto de explotación, objeto, efectivamente, de lo que somos una persona, ¿no es cierto?, vamos a pasar a ser un objeto. Ese objeto que se puede, como cualquier otro, vender, comprar, ¿no?, deshacer, o sea, es lo que sucede. O sea, por eso que es un delito tan grave, de tal forma que todos los estados, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿no es cierto?, han expresado su preocupación porque es un delito que no se detiene. Está detrás del narcotráfico como delito, como negocio ilegal, imagínense.
Entonces, ya prácticamente está más cercano. De repente, no tenemos la cifra, pero ya está ocupando el primer lugar. ¿Por qué? Por la facilidad que se tiene, por ejemplo, para poder vender la mercancía, que en este caso viene a ser el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, es una de las mayores, lo peor es que es una de las mayores explotación que sufre la mujer. Es una de las maneras más gráficas de la violencia de género, porque vamos a encontrar más adelante que quienes la sufren en su mayoría son mujeres, y lamentablemente mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Entonces, en razón de ello, en nuestro país se han venido actualizando leyes por las cuales, o sea, está ocupando y se está reconociendo justamente este delito pluriofensivo, ¿no? Como tal. De tal forma que la ley, por ejemplo, 31146, que es la que básicamente nos está convocando, porque es la actualización que tenemos que hacer a los profesionales respecto de este delito, ¿no? ¿Por qué? Porque este delito, esta ley que se ha dado recién es poco conocido, porque básicamente no es que haya cambiado de forma literal el texto de la ley, sino que la ubicación donde se encuentra en este momento en el Código Penal hace que demos una mirada, ¿no es cierto?, más certera respecto a de que cómo ocurre este delito y cuál es el daño que grava, ¿no? En este caso, como le decía antes, como es un delito pluriofensivo, entonces tenemos muchas vértices por donde podemos ver por dónde debemos calzar, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la definición, calzar el delito. Pareciera que está lejano el delito de nosotros, sin embargo está muy cercano. Todos los días vemos personas mendigando, a veces más niños, ¿no? Y no sabemos que detrás de ellos de pronto hay un tratante, ¿no? O de repente toleramos que haya mujeres y jovencitas, ¿no? A nuestra mirada, que están siendo explotadas sexualmente. O sea, todo es una mafia, ¿no? Y nosotros a veces consideramos y toleramos porque pensamos que ellas puedan estar en esa situación por cuestiones de su deseo, ¿no? Propio, que tengan voluntad para decidir, cuando la voluntad aquí, como vamos a ver más adelante también, está viciada. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, acá es necesario tener algunos rankings, algunas cuestiones importantes que tenemos que tener para ver el contexto donde se desarrolla este delito. Vamos a ver que la trata de personas se encuentra en el segundo ranking mundial, bueno, ya les dije eso, de crecimiento como delito ruin de personas, ¿no? Por el escaso riesgo justamente que representa la captación de las víctimas. En el último informe de la UNOPS, en el año 2016, señalaba que a nivel global el 71% de las víctimas son mujeres. ¿Cómo está transversalizado el género acá? De tal forma que a una estructura machista que todavía lamentablemente tenemos y en general en el mundo, o sea, hace que las víctimas de mujeres sean, digo, la mayoría de las víctimas sean mujeres, adultas y también niñas. Hay una gran proporción de niñez, pero la mayoría en general, la totalidad, son personas jóvenes, ¿no? Mientras que el 29 son varones, adultos y niños. Este informe del año 2016, en vez de bajar, o sea, permanecer en el tiempo, ha ido aumentando. Más adelante vamos a ver cifras que nos hablan de ahora, en la actualidad, hasta el 2020, más del 80%. El sistema RETA registró en el año 2007 al 2016 8.862 víctimas de trata, ¿no? Siendo que el 94% eran mujeres. 8.114, y la finalidad más frecuente fue la explotación sexual. Y nosotros a veces nos damos la mirada, esto tiene el registro, el sistema RETA, sin embargo eso no se evidencia a veces en nuestros servicios, ¿no?
tenemos a nivel de los centros de emergencia, que son los que atienden de manera directa, ¿no? Los casos, hay pocos casos de trata de personas, ¿no? Pero nosotros si viéramos, si comparáramos estas cifras, nos podríamos decir que bueno, de repente están en otros servicios, en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, según las competencias, el Ministerio de la Mujer tendría que atender también a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, y la mayoría de casos, en general, de la trata de personas, como vemos, también es explotación sexual, con lo cual deberíamos tener casos, pero a veces lo que pasa es que no calificamos el delito, lo confundimos con violación sexual, con exposición, con inducción a la prostitución, o sea, ¿no? De tal forma que no evidenciamos que estamos frente a un caso de trata, de tal forma que ellos puedan seguir operando impunemente, ¿verdad? Casi las víctimas en general de trata no han tenido defensa, y como las víctimas, como vamos a ver, generalmente no denuncian, entonces esos casos se van cayendo. En el Perú, estadísticamente, hay mayor incidencia de trata de personas con respecto a los departamentos en Lima, Callao, Tumbes, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, Loreto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la explicación puede ser, hay muchas explicaciones, ¿no? De pronto Lima está más cercano de todas maneras a los servicios, de tal forma que a veces la familia puede denunciar el hecho. Sin embargo, a veces en las zonas más lejanas, donde no hay casi presencia a veces del Estado, es difícil que alguien se atreva siquiera a denunciar, ¿no? Porque es como, repito, la trata tiene detrás, el delito de trata tiene detrás una organización criminal. Y una organización criminal, o sea, que tiene todo un estándar de personas de todo el tipo, ¿no? Como la fuerza de choque, que son los que amenazan. Es toda una organización porque es una empresa ilegal que sirve para comercializar personas. Entonces, por cuestión de ubicación, ¿no es cierto?, se han colocado también, se han colocado la fiscalía en diferentes puntos de las fronteras, porque también el tráfico de migrantes hace que podamos encontrar casos de explotación sexual, trata de personas en la modalidad de explotación sexual, cuando utilizan a veces a las personas más vulnerables, que son las que están transitando para llegar de pronto a hacer un trabajo, a realizar un trabajo, y son captadas con engaños. Bueno, vamos a ver más adelante las modalidades, pero son las personas más vulnerables a quienes ellos van a atacar. Entonces están, como les dije, casi en zona de frontera. Vemos Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, ¿no? En Puno, por ejemplo, La Rinconada. También el delito de trata de personas está muy ligado a los delitos, a delitos conexos, ¿no? Como la minería ilegal. Entonces, donde hay minería, es casi seguro que haya una organización criminal dedicada a la trata de personas. El Perú antes era considerado un país de tránsito solamente, ¿no? Porque no representaba aparentemente una rendición económica favorable a los tratantes, pero eso es mentira. Hay una muy buena rentabilidad, de tal forma que ya el Perú está considerado a nivel internacional como un país de origen, destino y tránsito de la trata de personas. Y no solamente de manera interna, ¿no es cierto?, sino también de manera externa. Por ejemplo, cuando hablamos de la manera interna, es aquellos casos que nosotros consideramos que muchas veces está siendo tolerado, ¿no? Cuando nosotros podemos ver personas que se traen de las zonas rurales, ¿no? Que ofrecen a sus hijas con la esperanza de que ellas estudien, participen, ¿no?, de su educación. Sin embargo, son traídas con esas promesas, con esas falsas promesas, y aquí son explotadas, no solamente laboralmente, sino también sexualmente.
esos casos que a veces nosotros escuchamos o que están registrados ya en los libros, ¿no? Cuando no solamente se traía a una persona para hacer las labores de la casa, sino para que sirva, imagínense, para que sirva a los hijos o al mismo patrón, ¿no es cierto?, que le llaman patrón, al, para que las utilicen sexualmente, ¿no? Entonces, de esos casos hay por montones, y en esa idea lo hemos visto como una cosa natural. Entonces, y eso es trata de personas. Bueno, entonces, bueno, acá está Madre de Dios, ya hemos dicho cómo la trata de personas está ligada a la minería ilegal en los campamentos, siempre hay tratantes. Bueno, la definición se mantiene, es la misma, ¿no? Es la misma que siempre que ha tenido, porque esta definición es la que se ha tomado del protocolo de Palermo, donde todos los países han suscrito, el Perú también ha suscrito y ratificado, ¿no es cierto?, el protocolo, de tal forma que ha hecho suya esta definición en el Código Penal, ¿no? Hablamos de captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, ¿no? Recurriendo a la amenaza. Aquí el medio es la amenaza, el uso de la fuerza u otra coacción al rapto, al fraude, al engaño. O sea, hay variables para que no quede un atisbo de duda o quiera librarse el tratante, ¿no?, de ser denunciado y procesado. Bueno, entonces el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Y aquí quisiera detenerme cuando hablamos de situación de vulnerabilidad. Nosotros sabemos que cuando se trata de niño, niña, adolescente, así tenga 17 años, 11 meses, 29 días, su voluntad no cuenta, ¿verdad? Pero nosotros también y hacemos un deslinde y decimos, pero las personas adultas, si trabajan en esos campos y por su voluntad, ya no encajarían dentro del delito de trata. No, sí encajarían, ¿no? Y a los jueces se les ha dicho que tengan ponderación. Hay varias jurisprudencias al respecto, porque la vulnerabilidad también significa que no tenga otra forma o otra forma de salir de ahí. ¿Cuántas personas aceptan a veces un trabajo, ¿no?, por la necesidad, porque lamentablemente no tienen en su hogar, en su trabajo, ¿no? O no tienen básicamente trabajo, lo cual les hace más vulnerables. O sea, la vulnerabilidad tiene que ser ponderada para poder ingresar también las adultas, para que su voluntad esté viciada. En otros países, como Argentina, ¿no?, la voluntad de las personas, la voluntad de las víctimas no cuenta. Quiere decir que la tratan como si fuera un menor de edad, ¿verdad? Para los casos de trata de personas. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no es cierto? Porque generalmente vamos a ver que cuando la familia viene a denunciar, a veces se entrevista a la víctima y la víctima dice que no, que ella fue con su consentimiento que se trasladó y que está ejerciendo ese trabajo porque ella lo quiere, cuando realmente no es así y se tiene que indagar periféricamente, ¿no es cierto?, los factores de riesgo que le empujaron a ella, o si de pronto su familia ha sido amenazada, ¿no? De repente, o su familia, madres, padres, hijos, a veces hay muchos casos de mujeres que se someten porque los tratantes saben a dónde golpear y amenazan con hacerle daño o matar a sus parientes, a sus hijos, ¿no? Frente a esa situación, su voluntad tendría que estar viciada. Entonces, bueno, Concepción, hay otros, después, bueno, tenemos la posesión o rescisión de pago, beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena o de otras formas de explotación sexual. Los trabajos o servicios forzados, bueno, la esclavitud, las prácticas análogas, la esclavitud
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, que es lo que también pasa, ¿no? Yeah. Entonces, aquí, por ejemplo, este cuadro nos va a ayudar, por ejemplo, a identificar cuando estamos frente a un caso de trata. El delito de trata es un delito de finalidad. O sea, ¿para qué capto? Para explotar a una persona, para utilizarla como un objeto. Yo hago lo que quiero porque yo te compré, ¿no es cierto? Me debes y entonces tienes que hacer todo lo que yo te diga. La voluntad, como digo, está viciada. Esas personas no pueden decir sobre nada, sobre todo, sobre lo mínimo de su actuar como persona, tiene que ser antes visado por el tratante. Entonces, acá, ¿qué pasa? Estos elementos, ¿no? Ciertas variables que se puedan presentar, nosotros podemos cruzarlo. Por ejemplo, el que transporta, ¿no? Mediante fraude, engaño o abuso de poder, ¿no es cierto? O de una situación de vulnerabilidad, lo que les decía, ¿para qué? Con la finalidad de qué? De vender niños o de la venta de niños y adolescentes. Estamos frente a un delito de trata. El traslado, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Mediante la privación de la libertad, ¿no? Para someterlo a la mendicidad. Y así nosotros no necesariamente estos elementos tienen que estar presentes, o sea, la finalidad tiene que estar presente, ¿no es cierto? Sin necesidad que se haya ejecutado. Por ejemplo, si yo capto, transporto a una víctima, luego, ¿no? Llevándola mediante fraude, engaño, abuso de poder, para prostituirla, ¿no es cierto? O efectuar cualquier forma de otra de explotación sexual. Sin embargo, viene una intervención policial y salva a estas personas, los niños, a las personas, ¿no? No se lleva a cabo. Sin embargo, el delito ya se cometió. El delito ya se cometió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un delito de finalidad. La intención era esa, que no ya se haya cumplido, no implica que el delito haya desaparecido. Por eso. Y hay personas que a veces se quieren excluir de la responsabilidad diciéndole que yo solamente lo acogí, pero ella sabía que el fin era que más adelante, ¿no es cierto?, que finalmente se prostituyera o sea explotada sexualmente. Entonces, ya el delito se cometió. Aquí no, la variable es que aquí no hay autores y cómplices, aquí no hay la rebaja de los cómplices. El cómplice tiene que tener la misma sanción que el autor. Ya las otras agravantes con respecto a que jefe de la organización criminal, ser parte de una organización criminal, esa parte ya es diferente, tendrá más agravantes. Pero como autor, basta que haya esta captación, ¿no es cierto?, que llamamos así, se haga mediante transporte, traslado, acogida, receptación, retención. Solamente retener a la víctima ya está cometiendo el delito de trata de personas. Y como les decía, el cambio que se da con la ley 31.146, que modifica el Código Penal y también el Código Procesal Penal, y además la ley 28.950, de la ley de trata, ha hecho que miremos más allá. Antes, por ejemplo, este delito estaba en el 153 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ahí estaban los delitos contra la libertad. Como si solamente la ofensa, el bien jurídico protegido, fuera el bien jurídico protegido fuera la libertad. Como ya hemos visto antes, no, es un delito pluriofensivo. Pero esta modificación va más allá. Inclusive ha creado un capítulo exclusivo y donde el bien jurídico protegido es la dignidad. Y en ese capítulo está básicamente la trata de personas y la ubicación, por eso, que ha cambiado a partir de marzo del presente año, ¿no es cierto? Estamos en el artículo 129 del Código Penal y siguientes, donde se van a ver los agravantes del delito tipo. A ver, como decía, y para refrendar esto,
en un estudio de casos efectuado por la Defensoría del Pueblo en el año 2017 sobre trata de personas con fines de explotación sexual, que es el tema que nos convoca, encontró que el 64% de procesados utilizó como mecanismo la falsa oferta de trabajo, ¿no? ¿Cuántos anuncios vemos en los periódicos? Son tan atrevidos que inclusive los publican en los periódicos, o a veces en los postes de teléfono, ¿no? Esas que nosotros a cada momento cuando salimos a la calle vemos aún. Entonces, que el 64% han sido captados las víctimas mediante las agencias estas benditas de empleo. El 14% se basó en otros medios. Sedujeron a sus víctimas, iniciaron una relación de pareja, ¿no? A veces. Y el 67% de las víctimas fueron encontradas en hoteles o spas, siendo estas utilizados por los tratantes como fachada para explotarlas sexualmente. Esos famosos saunas, esos famosos, ¿no? Hoteles, ¿no? Cuando detrás de ello hay toda una mafia que representa la trata de personas, ¿no? Por eso que es tan difícil luchar contra ella, porque a veces se confunde, se confunde. Siempre ellos aducen que las personas que están ahí han sido, están ejerciendo la prostitución ¿por qué? Porque ellas quisieron. Entonces nosotros tenemos que dejar de tolerar este tipo de comportamientos. Aquí hay bueno, esta estadística que nos brinda el Ministerio del Interior, con informe del Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Estadísticas, ya que nos grafica, miren cómo está la explotación sexual. Tanto en el año 2019 como en el 2020, miren qué proporción tiene la explotación sexual. Es el negocio más rentable del siglo XXI. Es considerar a las personas como una cosa, como un objeto. Eso es lo que tenemos que evidenciar, ¿no? Acá, cómo a través de este delito de trata también podemos visibilizar la violencia de género, ¿no? La violencia de género está transversal en la participación de la mujer como víctima. Vemos que en el año 2019, el 86% de la población de las denuncias que se han efectuado por el delito de trata de personas han sido, ¿quién? Mujeres. Y mujeres jóvenes, menores de 18 años, estamos hablando, hemos visto casos de personas, 5 años, dice menores de 5 años, de 18 años a 29 es la mayor cantidad de personas. La mayor cantidad de personas. Son personas jóvenes, 29 años. ¿Y por qué es esto? La vulnerabilidad empieza por acá, ¿verdad? Una persona que puede hacer frente, ¿no es cierto? Es difícil que se pueda ser convocada. Pero tenemos una población joven y una población joven que está siendo explotada frente a nosotros a veces, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer un perfil de la víctima de trata, sin embargo, podemos ver algunas características, ¿no? Y lo que siempre, por ejemplo, hablábamos es la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Estas personas son aquellas que presentan situaciones de desprotección familiar, ¿no? Por eso que cuando hacemos la orientación, ¿no es cierto?, el soporte a veces a la familia, nosotros tenemos que indagar, ¿no? Indagar para ver los factores de riesgo que podrían haber estado presentes al momento de ser captadas. Eso ayudaría mucho, por ejemplo, a demitificar, ¿no es cierto?, esta voluntad, entre comillas, de las personas que utilizan los tratantes para decir que ellas están accediendo a trabajar, comillas nuevamente, en prostitución con su voluntad, ¿no es cierto? Tenemos que indagar la desprotección familiar, ¿no? A veces social, familiar, educacional, ¿no? Su grado de instrucción. El 9%, no tengo acá la cifra, pero más o menos he encontrado que el 9% de mujeres que están como víctimas en el tráfico de personas son analfabetas en nuestro país.
analfabetas. El analfabetismo, en vez de bajar, ha ido creciendo, ¿no? Porque inclusive, ¿quiénes son analfabetas? Las mujeres también, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que considerar con respecto a cuál es el papel de la mujer y cuál es el papel que como Estado tenemos que también transversalizar para identificar que esta población está siendo, está siendo explotada, ¿no? Basado justamente en esa vulnerabilidad. Bueno, no tienen apoyo económico, sociofamiliar. Ya. La vulnerabilidad e inseguridad económica predispone, esto es una, a ser víctimas. Ya es un, ¿no? Esta tesis ya está, ¿no? Ya está refrendada efectivamente, porque lo vemos a cada momento. La vulnerabilidad e inseguridad económica predispone a ser víctimas potenciales de este delito. Está tomado por la Organización Internacional de Migrantes y la OEA, en un estudio que se realizó respecto de la trata de personas. La mayoría de veces las víctimas no se reconocen como tales, es lo que decía, ¿no? No se reconocen como tales. Ellas piensan que están haciendo un trabajo o ni siquiera piensan, porque toda su vida el tratante, toda la vida que está llevando a la explotación a la víctima, se ha encargado de rebajarla a su mínima expresión. Ellos no tienen la consideración de ser personas, sino son cosas, objetos, cualquier objeto que esta persona pueda manipular. Y lo triste es que, con respecto, por ejemplo, a los tratantes, es que está viendo un grupo de mujeres tratantes. No solamente uno piensa a veces que los hombres son los tratantes, no. No solamente, no, lo son, no solamente los hombres, hay también mujeres que justamente como nunca salieron de este lugar, ya, por ejemplo, adquieren una edad que ya de repente ya no van a ser tratantes, pero son personas de confianza del tratante, ellas se convierten también en tratantes. Le dicen, ellas cuando quieran salir, porque ya la edad también se quieren retirar, le dicen, bueno, te puedes retirar, pero tienes que traerte a otra persona. Y es ahí que comienza un círculo vicioso de esas personas para captar a sus víctimas. Y comienzan también ellas a ejercer la captación y se convierten en tratantes, ¿no? De víctimas a tratantes. Muchas veces las víctimas desarrollan sentimientos de apego, ¿no? Esto lo saben ustedes, muchos psicólogos, ¿no es cierto? En cualquier tipo de violencia es el apego con su agresor. Presenta conductas hostiles y desconfianza cuando a veces las autoridades están interceptando a las personas han intervenido a estos campamentos dedicados a la trata, y encuentran a personas que no, que se ponen hostiles, a veces definen inclusive a su agresor, ¿no? O también porque están siendo amenazadas. Bueno, acá vamos a ver, es importante conocer las cifras porque nos da una foto de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y como vemos la vulnerabilidad, siguiendo en esa línea, la vulnerabilidad de las personas se ve graficada acá. No encontramos a una víctima que haya sido denunciada, que denuncie, perdón. ¿Quiénes son las que denuncian? Familiares. Son los familiares, ¿no? En general, porque es la madre, el familiar, la hermana, todos son familiares. Amigos pueden ser, pero no tenemos víctimas que denuncien, porque la víctima no se considera víctima, porque ha sido anulada totalmente, porque desde que se levanta de los campamentos, ella está dedicada a la voluntad exclusiva de su tratante. Ella el tiempo que tiene en el día lo va a dedicar básicamente a lo que él le imponga. De tal hora a tal hora trabajas, ¿no? Comías, de acá te puedes ir al baño, o sea, no tienen vida. Cuando han sido intervenidas, muchas víctimas de trata han querido inclusive suicidarse, porque no saben, no tienen, ya se han acostumbrado tanto a que otra persona decida por ellas, que ellas ya no saben qué hacer. Y ante esa incertidumbre de lo que pasará, del devenir, porque no tienen proyecto de vida, porque ese es otro bien jurídico que ha sido anulado, ¿qué van a hacer? Se quieren suicidar, no tienen visión de futuro. Entonces, por eso es la tensión
tan puntual que se tiene que tener con estas víctimas, ¿no? Han sido eliminadas totalmente como personas. Bueno, acá les estoy dejando la normatividad internacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como preocupación del Estado, y siendo este delito que ha ido en aumento, o sea, escalando posiciones, al punto de que ya prácticamente creo que va a pasar al primer lugar, sin embargo no se refleja no se refleja eso en el sistema de justicia, cuando vemos que son pocos los casos que realmente han sido judicializados. En los estados han uniformizado los criterios para poder dar una definición, ¿no es cierto? Como por ejemplo que nosotros hemos adoptado también el protocolo de Palermo, que se ha visto reflejado en el tipo legal en el Código Penal. Y así todos los estados también lo han hecho. El Perú ha suscrito estos convenios y ha ratificado también posteriormente para que en conjunto se haga una lucha internacional contra este lacra de delitos. Yo les invito también acá, por ejemplo, lo que ya les estaba diciendo, ¿no es cierto?, respecto de la normatividad nacional, que ha sido modificado el Código Penal, y esto, con lo que le decía, ¿no?, la 31146, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, y la Ley 28950, donde les da un capítulo que está referido básicamente a la dignidad, un capítulo sobre la dignidad humana. Y la dignidad, perdón, y en ese capítulo también están señalados todos los agravantes que estaban en el artículo 153, no ha sido modificado, sino que el lugar donde se ha ubicado es para darle la importancia de vida a este tipo de delitos. ¿Ya? Bueno, la ley, la 364, que siempre la tienen que tener presente en todas nuestras actuaciones, y este decreto supremo que aprueba la política nacional frente a la trata de personas y todas sus formas de explotación, ¿no? Que son acciones interinstitucionales, porque nosotros tenemos que trabajar con todas las instituciones del sector y las organizaciones privadas también, para poder no solamente atender, sino proteger a esa víctima, protegerla, y protegerla muchas veces de ella misma. Bueno, he querido, ojalá que les ayude en el trabajo diario. Yo les agradezco la atención, y por ahora es todo. En otra oportunidad podemos conversar, o cualquier cosa igual me escriben. Muchas gracias.